Hola, mi hermano de jornada. Que la luz divina de Jesús envuelva con serenidad y paz cada corazón que ahora me escucha. Hoy hablaremos sobre un tema que muchos evitan tocar. ¿Qué sucede con el espíritu después de un año de su partida? Muchos creen que tras la muerte todo se apaga, pero Chico Xavier nos enseñó que la existencia continúa, como el río que sigue su curso después de una curva. Un año después del desencarne, el espíritu ya ha iniciado experiencias profundas en el plano espiritual, revelando verdades que la materia nos impide percibir. Aquellos a quienes amamos no están ausentes, solo invisibles a nuestros ojos terrenales. Después de 12 meses, dependiendo de su elevación, el espíritu puede estar en aprendizaje, en rescate o en una suave misión de auxilio, incluso regresando a nuestro hogar en silencio a través del pensamiento. ¿Pero qué determina este estado? El amor que cultivó, los arrepentimientos que cargaba, el apego que mantenía. El espíritu, aunque libre de la carne, sigue vinculado a las semillas que sembró, y es en ese ciclo invisible pero activo que su jornada se redefine con dolor, luz y renacimiento. Comenta aquí abajo, la vida no termina, y dime si sientes o sueñas con alguien que ya partió. Tu experiencia puede consolar a otro corazón. En el video de hoy vamos a revelar dónde está ese espíritu después de un año, y tal vez descubras que en realidad nunca se fue. Cuando el cuerpo silencia al alma despierta, no es un fin, sino una transición. El espíritu, al desprenderse de la materia, atraviesa las primeras horas en un estado de perturbación, no siempre comprendiendo lo que le ha ocurrido, sintiendo aún el eco de los sentimientos terrenales. Esta perturbación inicial puede durar minutos, días o incluso semanas, dependiendo del apego del espíritu a la vida carnal. Aquellos que han vivido con desapego y fe despiertan con mayor lucidez. Otros, envueltos por las pasiones, tardan en comprender que ya no pertenecen al plano físico. La presencia amorosa de mentores espirituales es común en los instantes posteriores al desencarne. Chico Xavier relataba que espíritus amigos acogen a aquellos cuyos méritos lo permiten, pero esto no elimina la necesidad de reflexión. El espíritu revive sus acciones, reconsidera sus elecciones, examina sus propias marcas. Durante los primeros meses, el espíritu atraviesa un proceso natural de adaptación. El tiempo ya no se mide como en la tierra, ahora se guía por vibraciones, memorias y afinidades. Cada emoción resuena, atrae, repele o aproxima, según lo que él mismo cultivó en vida. A lo largo del primer trimestre, muchos espíritus permanecen cerca de sus familias, sienten nostalgia, intentan comunicarse, intentan proteger, pero si el dolor de los vivos es extremo, esta presencia se vuelve más densa, dificultando el desapego necesario. La oración, en este momento, se convierte en un vínculo de paz, no de lamento. Si el espíritu fue vanidoso, posesivo o materialista, puede permanecer atado a los lugares que frecuentaba, su casa, sus objetos, sus vanidades. Sin el cuerpo, siente la ausencia de la materia como si fuera un vacío insoportable. Por eso, desapegarse en vida es una preparación para la libertad espiritual. Pasados 6 meses, la conciencia espiritual se amplía. El espíritu, si ha alcanzado alguna lucidez, comienza a ser conducido a esferas de aprendizaje, centros de recuperación, colonias espirituales, hospitales del más allá. Chico describía estos lugares como refugios de amor donde muchos son reeducados con cariño y disciplina. Sin embargo, para otros, el tiempo parece no pasar. Permanecen en la repetición de hábitos, gestos y palabras. Espíritus vinculados al vicio, a la ira o al orgullo viven ilusiones que crean con su propia mente. Ven lo que desean ver o lo que temen y sufren sin comprender por qué. En el 9º mes es común que el espíritu comience a recordar vidas pasadas. Este recuerdo no surge como una revelación súbita, sino como destellos de memorias, sensaciones e intuiciones que lo ayudan a comprender la razón de su última existencia. El pasado comienza a recomponerse, en fragmentos. Esta reconstrucción de uno mismo es dolorosa pero liberadora. El espíritu comprende que no ha sido víctima, sino que simplemente ha cosechado lo que sembró. Reconoce amores que han retornado como hijos y enemigos que han llegado como hermanos. La vida es un tablero sagrado, donde el amor siempre intenta vencer al ego.
En el 10º mes, los espíritus que están en proceso de elevación comienzan a ser invitados a tareas de auxilio. Puede ser una visita a un enfermo, un gesto de inspiración a un ser querido o incluso un trabajo de apoyo a otros desencarnados. Servir es el nuevo camino. Estos espíritus, ahora más lúcidos, descubren que el dolor humano todavía los conmueve. Aún lloran por los que se quedaron, pero sus lágrimas son de compasión, no de apego. Quieren ayudar, pero ya no interfieren. Saben que cada alma tiene su tiempo, cada corazón su florecimiento. Mientras tanto, los que aún están presos de las sombras viven un tiempo diferente. No hay calendario. El dolor de la conciencia puede parecerles eterno, pero no es un castigo divino, sino un reflejo de su propio interior. Dios no castiga, sino que espera que el espíritu desee cambiar verdaderamente. Al completar un año, muchos espíritus comparecen en reuniones mediúnicas. Algunos se comunican con claridad, otros aún con confusión. Los más avanzados vienen a agradecer, los arrepentidos a pedir oraciones. Sin embargo, todos revelan que la vida espiritual no es estática. Evolucionar es una ley irresistible. Chico Xavier decía que después de 12 meses, el espíritu ya ha pasado por innumerables experiencias y encuentros. Ya ha reencontrado antiguos compañeros, escuchado orientaciones de espíritus superiores, revisado lugares de otras vidas. El tiempo espiritual es profundo. Un año en el plano físico puede ser una eternidad de experiencias en el más allá. Es en este punto donde muchos son preparados para decisiones mayores. Algunos regresan a la Tierra en una breve misión como espíritus protectores. Otros inician estudios para futuras reencarnaciones. Y hay quienes reciben tareas en los bastidores de la vida, actuando en escuelas espirituales, hospitales o en colonias como nuestro hogar. Pero también hay los que aún sufren, los que resisten a la luz. Estos espíritus no son abandonados. Socorristas trabajan incansablemente en silencio y amor, intentando tocarlos con vibraciones de misericordia. Una oración hecha con fe puede ser el hilo de luz que les muestre un camino. En este primer ciclo espiritual, los vínculos afectivos son determinantes. Los espíritus unidos por lazos de amor siguen conectados. Visitas en sueños, intuiciones repentinas, escalofríos leves son señales de la presencia espiritual, pero es necesario el discernimiento, ya que no todo sentimiento proviene de un. Tras la pérdida reciente de un ser querido, el alma continúa su evolución, aprendiendo y progresando. El vínculo no se rompe con la muerte, sino que se transforma. Y si se reza con amor, esa vibración llega como un perfume al alma del espíritu. El primer año espiritual es, por tanto, un ciclo de revelaciones. El dolor de la separación se disuelve en la certeza de la inmortalidad. El alma comprende que la vida en el cuerpo fue solo un capítulo, y que el verdadero libro de la existencia aún se escribe en luz. La reencarnación, como nos enseñaba Chico Xavier, no es castigo, sino bendición divina. Después de 12 meses en el plano espiritual, el espíritu comienza a vislumbrar con humildad la necesidad de retornar al mundo físico, no como castigo, sino como oportunidad sagrada para reparar y crecer. En este periodo, la conciencia espiritual se vuelve más aguda. El espíritu recuerda palabras hirientes, gestos ignorados, amores desperdiciados. No hay juicio externo, solo el tribunal íntimo. El alma misma analiza su conducta y reconoce sus errores. Este dolor moral, una vez reconocido, forma parte de la curación. Muchos espíritus en este ciclo de un año empiezan a acompañar a las personas que hirieron, observando sus sufrimientos y alegrías con una nueva perspectiva. Desean compensar, pedir perdón, ayudar, aunque sea en silencio. La proximidad espiritual es intensa, pero solo se produce con permiso y méritos. No todos los espíritus encuentran facilidad en esta transición. Aquellos que cometieron crímenes o vivieron en un profundo egoísmo pueden sentirse exiliados, pero incluso en estos casos, la misericordia divina no cesa. Cuando surge el arrepentimiento sincero, se abren puertas y llegan los primeros auxilios espirituales. El dolor que muchos sienten al perder a alguien es, para el espíritu, un ancla. Chico decía que el llanto excesivo atrapa al espíritu al hogar, dificultando su evolución. Amar es liberar. Rezar con confianza
Es como construir un puente donde solo había nostalgia. En el plano espiritual, después de 12 meses, el espíritu comprende mejor la ley de causa y efecto. Entiende que no está siendo castigado, sino que está recogiendo exactamente lo que sembró. Esta comprensión es liberadora. La justicia divina es perfecta, pero siempre revestida de amor. El reencuentro con mentores espirituales es una de las experiencias más transformadoras. Espíritus iluminados que lo acompañaron en otras vidas aparecen ahora como guías más cercanos, demostrando al espíritu que nunca estuvo solo. Incluso en el dolor hubo presencia, protección y esperanza. Muchos se preguntan, ¿sufre el espíritu al vernos tristes? Sí, lo siente. No proceso de transición, el espíritu no experimenta el duelo de la forma que imaginamos. Siente empatía, compasión y un deseo de consolar. Cuando el lamento es constante, sufre por no poder intervenir, pero con la oración se eleva junto a nosotros. Durante el primer año, el espíritu se desprende de las ilusiones terrenas. Casas, títulos y posesiones pierden valor. Lo que permanece es el amor, el bien realizado y el perdón ofrecido. La conciencia ahora guía sus pasos, y cuanto más puro es el corazón, más ligera es la marcha. El espíritu comprende que el tiempo del más allá es diferente. Los días terrenales no tienen la misma medida. Un instante de arrepentimiento puede significar siglos de cambio, y un año de arrepentimiento sincero puede abrir puertas a nuevos comienzos inimaginables antes. El amor acelera el progreso. En muchos casos, el espíritu visita los lugares donde vivió, siente el aroma del ambiente, escucha las voces de su hogar y toca objetos, pero ya no pertenece a ese mundo. Esta experiencia es profunda, le muestra que todo pasa y que solo el afecto permanece eterno. Para los más sensibles, el espíritu intenta enviar señales, una melodía, una brisa, un sueño lleno de significado. No es imaginación, es conexión. El mundo espiritual habla en silencio, y aquel que se eleva en vibración de amor aprende a escuchar con el corazón. Chico enseñaba que los espíritus elevados se comunican menos con palabras y más con sentimiento. Cuando el amor es puro, atraviesa dimensiones. Un abrazo que sentimos al despertar, una calma inesperada en medio del dolor, son toques espirituales sutiles pero reales. Aquellos que fallecieron con miedo, rencor o pesar, generalmente necesitan más tiempo para recomponerse. No son castigados, son acogidos, pero la curación solo ocurre cuando el alma verdaderamente desea el arrepentimiento. El libre albedrío continúa actuando después de la muerte. Después de 12 meses, muchos espíritus realizan su primera revisión completa de la última encarnación, acompañados por mentores, reviven escenas, elecciones y momentos cruciales. No hay condena, solo claridad. Es como observar la propia vida con ojos de amor y justicia. La verdad se revela íntegra. En este proceso el espíritu percibe que no está siendo juzgado por otro, sino por sí mismo. Todo lo que hizo a los demás lo siente ahora en su propio corazón. El dolor causado regresa, no como castigo, sino como comprensión, y esa empatía es el comienzo del perdón. Los espíritus que pasaron por la muerte en tragedias, suicidios o crímenes enfrentan experiencias distintas. El sufrimiento es grande, pero la asistencia también lo es. Nadie está perdido para siempre. Chico decía que incluso el más desorientado será tocado un día por la luz del Cristo. La fe de los familiares tiene gran importancia. La influencia durante el primer año espiritual. Cuando alguien reza con amor y confianza, fortalece el espíritu amado. Pero cuando el dolor se transforma en desesperación, crea cadenas difíciles de romper. Amar es confiar en la continuidad de la vida más allá de la muerte. Los lazos mal resueltos en la tierra siguen activos después de la muerte. Las enemistades, los resentimientos y las promesas incumplidas se convierten en hilos energéticos. El espíritu poco a poco se ve obligado a revisar esas situaciones. Y el perdón, aunque tardío, siempre es posible. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Después de un año, el espíritu comienza a percibir que su evolución depende de sus elecciones, no de excusas. Ya no hay nadie a quien culpar. Se mira a sí mismo, ve sus errores y también sus virtudes. Y esa honestidad lo libera, aunque duela.
Muchos espíritus que desencarnan en sufrimiento se encuentran en zonas llamadas regiones umbrales. Esos lugares no son castigos divinos, sino reflejos vibratorios de la mente y el corazón. Son espacios de aprendizaje donde el dolor enseña, y después de 12 meses, muchos allí suplican auxilio. Los espíritus que oran, incluso en el dolor, son los primeros en ser escuchados. La vibración de la oración en el plano espiritual es como un faro. Eso es lo que diferencia al arrepentido del rebelde. El primero pide ayuda con humildad. El segundo todavía acusa al mundo de sus caídas. Cuando un espíritu se dispone a cambiar, todo comienza a transformarse a su alrededor. Los mentores se acercan, los compañeros de viaje resucitan, las puertas se abren. La elevación espiritual depende de la sinceridad de la intención. La ayuda nunca falta, pero es necesario aceptarla con el corazón abierto. Los espíritus misioneros, tras un año, ya actúan con sabiduría en múltiples tareas. Algunos inspiran a médiums, otros ayudan en el tratamiento de enfermos. Muchos atienden a niños, pues la pureza infantil los eleva. Continúan trabajando por amor, aunque estén lejos de la tierra. El servicio espiritual no conoce descanso. En el plano espiritual, el tiempo no se mide en horas, sino en conciencia. Un espíritu puede aprender en segundos lo que no entendió en 50 años encarnado, o puede llevar años espirituales para comprender una simple lección. Todo depende de la entrega, la humildad y la verdadera voluntad de evolucionar. Chico decía que los espíritus que practicaron el bien en vida tienen más facilidad de adaptación en el más allá. Ya vivieron cerca de las leyes divinas. La caridad, la compasión, el perdón. Todo esto se convierte en luz alrededor del alma, protegiéndola en los momentos más difíciles después de la muerte. Es común que, después de un año, el espíritu revise sus creencias. Muchos se sorprenden al darse cuenta de que el cielo no era un lugar, más que un estado del alma que Dios no castiga sino que espera, que el amor no termina sino que se transforma. Para quienes creían únicamente en la materia, el choque es mayor. Algunos se resisten a aceptar la muerte, vagan desorientados, presos a hábitos antiguos, pero con el tiempo, con la ayuda de plegarias sinceras y la acción de espíritus amorosos, despiertan a una nueva realidad. Hay espíritus que no comprenden su condición durante largos periodos, y otros que se adaptan rápidamente, porque ya vivían la espiritualidad mientras encarnados. Chico nos enseñaba que vivir como espíritu en la tierra es la mejor preparación para la vida después del túmulo. El espíritu aprende que las palabras tienen poder. Tras 12 meses, reconoce el impacto que causó con sus discursos. Una palabra cruel puede haber herido más de lo imaginado. Una palabra amorosa puede haber salvado una vida. El verbo continúa vibrando en el mundo espiritual. En el mundo espiritual, el silencio tiene voz. Después de 12 meses, el espíritu aprende a escuchar lo que antes ignoraba. Percibe el sonido de los pensamientos, el eco de las intenciones, la vibración del alma, y entiende que, aunque callado, jamás estuvo invisible a los ojos de Dios. El espíritu no pierde su personalidad, continúa siendo quien era, pero ahora con mayor claridad sobre sí mismo. Sus elecciones, virtudes y debilidades permanecen, pero la verdad interior se vuelve más nítida, y esta conciencia lo impulsa hacia nuevos caminos de luz o de reajuste. Durante este primer ciclo espiritual, puede surgir la nostalgia del cuerpo físico. El espíritu siente la falta de los sentidos terrenales, pero poco a poco se acostumbra a la ligereza del periespíritu, aprende a desplazarse por el pensamiento, a comunicarse por vibración, a amar sin limitaciones físicas. La conexión con la familia permanece. El espíritu observa aniversarios, fechas importantes, lágrimas y risas. Aprende a amar sin exigir, a apoyar sin cobrar, a cuidar sin aparecer. El amor verdadero no necesita presencia física para ser eterno y transformador. A menudo, el espíritu intenta comunicarse con los encarnados, pero no siempre lo consigue. Sin embargo, cuando encuentra un corazón receptivo, especialmente en los sueños, envía mensajes, imágenes, consuelo. Una mirada en un sueño puede tener más significado que 1000 palabras. Es un reencuentro en estado de alma. Los espíritus sufrientes, tras un año, reciben asistencia más directa. Muchos son encaminados a colonias de tratamiento. Estas regiones
son como hospitales del alma. Allí aprenden sobre sí mismos, sobre Dios, sobre la vida que desperdiciaron. El dolor, allí, se convierte lentamente en sabiduría. Para quienes cultivaron el proceso del odio, es más lento. El perdón que no se ofreció regresa como una necesidad urgente. Sienten el peso de las aflicciones que alimentaron, pero cuando deciden perdonar, incluso tardíamente, el alivio es inmediato. El amor disuelve las cadenas más densas del alma. El espíritu comprende que nada le pertenece, ni cuerpos, ni personas, ni lugares. Todo fue un préstamo sagrado. Lo que permanece es la luz que distribuyó, el bien que sembró, la sonrisa que ofreció. Todo lo demás se disuelve con el tiempo. Solo el amor es eterno. Chico decía que el espíritu elevado siente gratitud incluso por los sufrimientos vividos en la tierra. Comprende que cada dolor fue una lección, que cada pérdida fue una liberación, que cada lágrima fue un bautismo de luz. El espíritu despierto mira hacia atrás y agradece incluso lo que sufrió. Los espíritus humildes son los que más aprenden después del desencarnación, porque no resisten, no discuten con la verdad, se entregan, confían, sirven. Y es ese corazón manso el que se eleva más rápidamente. La sencillez es el pasaporte a las esferas superiores de la espiritualidad. Muchas almas, al completar un año, participan en encuentros espirituales con seres queridos. Son reuniones emocionantes, llenas de lágrimas y risas. Los reencuentros están permitidos según el mérito, y cuando ocurren, son recordados por toda la eternidad como momentos de renovación y fortalecimiento. Hay espíritus que asumen la misión de acompañar a grupos familiares. Se convierten en guardianes silenciosos, protegen, inspiran y alejan los peligros. Muchas veces, esa idea brillante que has tenido o ese accidente que no sucedió fue un toque espiritual. El amor continúa entre bastidores en la vida cotidiana. Algunos espíritus participan en trabajos en zonas de dolor, visitan lugares densos, rescatan a hermanos desesperados, consuelan a suicidas arrepentidos, iluminan corazones perdidos, son trabajadores de la luz, y cada acción que realizan fortalece también su propia evolución. Ayudar al otro es la forma más bella de crecer. Después de 12 meses, el espíritu aprende que no es lo que sintió, sino lo que hizo con lo que sintió, lo que define su grado de evolución. Ira, tristeza, miedo, todos lo sienten. Pero los elevados transforman todo en compasión, los inferiores en veneno. La elección siempre fue interna. Durante ese tiempo, muchos espíritus leen libros espirituales. Sí, en el mundo espiritual hay bibliotecas vivas, obras que esclaren, tocan y curan. Chico decía que allí los libros tienen vida, la sabiduría vibra. El conocimiento no se decora, sino que se absorbe como luz. El aprendizaje nunca cesa. Los espíritus que tenían conexión con el arte, la música, la pintura, la poesía, siguen creando. En el plano espiritual, las obras ahora poseen colores y sonidos que no existen en la tierra. Son vibraciones que curan, que elevan, que tocan profundamente el espíritu. El arte continúa eterno. La vanidad es una de las últimas cadenas que el espíritu aprende a romper. Después de un año, comienza a comprender cuántas decisiones tomó por orgullo, cuántas máscaras usó, cuántos afectos despreció por parecer menores. Y ese dolor es grande, pero es el comienzo de la humildad. Chico siempre decía, nadie evoluciona solo. En el mundo espiritual el espíritu encuentra grupos afines, compañeros de viaje, espíritus con los que ha compartido vidas. En estos reencuentros surgen misiones, compromisos, pactos de ayuda. El amor colectivo sustituye al individualismo terrenal. La fraternidad se convierte en el nuevo hogar. Los espíritus que vivieron intensamente la fe encuentran consuelo antes, no porque fueran religiosos, sino porque creían en la vida más allá de la muerte. Esa certeza los sostuvo en el momento del desencarne y los fortaleció en la travesía. La fe es el mapa invisible del alma. Chico decía que el espíritu que ya ha aprendido a servir es el que menos sufre, porque no exige, no espera recompensas, no se siente injusto, ama y sirve, y cuando llega al otro lado, encuentra amigos, cosecha gratitud y camina ligero como el viento. El espíritu reconoce que nadie le robó su felicidad.
entiende que él mismo creó cada experiencia por sus elecciones. Incluso los momentos más difíciles fueron invitaciones a la elevación. Cuando esta conciencia se afianza, la víctima desaparece y surge el espíritu autor de su propia historia. Muchos espíritus descubren que el dolor que sufrieron sirvió para despertar a otros, que su muerte tocó corazones, que sus últimas palabras resonaron como un evangelio silencioso. Nada es en vano, ni la despedida más triste es inútil. El dolor en el plano espiritual es materia prima de luz. Después de 12 meses, el espíritu ya no teme a la reencarnación. Sabe que será desafiante, pero entiende que la carne es escuela, no prisión, y que cada retorno es una oportunidad para evolucionar más rápidamente, perdonar de verdad, amar mejor. El cuerpo es una bendición. Hay espíritus que optan por no reencarnar tan pronto. Eligen trabajar en el mundo espiritual, preparar a sus hermanos, estudiar más. No hay prisa en el tiempo divino. Lo que importa es la disposición a crecer, y donde hay voluntad sincera, el progreso ocurre en cualquier dimensión. El espíritu comienza a comprender que los bienes espirituales más importantes no son invisibles, sino que se sienten. La gratitud, la humildad, la compasión, el perdón son vibraciones que crean belleza y paz a su alrededor. Esta nueva riqueza sustituye cualquier oro que haya buscado en la tierra. Los espíritus más infantiles pueden permanecer apegados a juegos o caprichos terrenales, pero con el tiempo maduran. Los mentores los guían con paciencia, como se educa a un niño. El amor es el método, e incluso los más inmaduros despiertan un día a su esencia divina. Durante este primer año, el espíritu aprende que la culpa estanca y el arrepentimiento libera. Sentir remordimiento es natural, pero permanecer sumido en él es orgullo disfrazado. Cuando decide actuar, cambiar, servir, el espíritu inicia su verdadera redención. El movimiento es el alma de la curación. Los espíritus que fueron médicos, profesores, cuidadores, continúan ayudando. Se convierten en agentes espirituales, atendiendo en colonias de rehabilitación, auxiliando en hospitales terrenales con inspiraciones. Lo que se hizo con amor en la tierra se transforma en talento eterno en el plano superior. El bien hecho nunca se pierde. Algunos espíritus eligen acompañar a sus hijos encarnados por más tiempo. Se convierten en protectores silenciosos, atentos al camino de cada uno. No interfieren, pero inspiran, susurran ideas, fortalecen en las caídas, bendicen en los aciertos. Cada conquista de un hijo es alegría espiritual del padre o de la madre. El espíritu comienza a diferenciar emoción de sentimiento. La emoción es impulso, el sentimiento elección. Tras un año comprende que amar es más que desear, es aceptar, cuidar, respetar. Esta madurez aleja las ilusiones y trae serenidad. El espíritu aprende, finalmente, a amar sin apegarse. Los espíritus muy apegados al poder y al estatus enfrentan pruebas mayores. Sufren por perder el control, se sienten vacíos, pero cuando reconocen la vanidad, cuando se hacen pequeños de corazón, reencuentran la paz. La humildad es siempre la clave de la liberación. Las memorias espirituales anteriores a la última vida comienzan a manifestarse. El espíritu descubre que ya fue hombre, mujer, rico, pobre, perseguidor y perseguido. Y este entendimiento le impide juzgar. Se vuelve más compasivo porque sabe que todos ya han errado mucho. Tras un año, el espíritu mira la tierra con ternura. Ya no desea conquistar el mundo, sino amarlo. Ve los dramas humanos con compasión y, aunque de lejos, se preocupa por cada alma que aún aprende a caminar en medio de la oscuridad de la materia. El espíritu entiende que no necesita estar cerca para amar, que la presencia espiritual es más fuerte que la física y que los verdaderos vínculos jamás se rompen. Cuando hay amor sincero, la muerte es solo un cambio de dirección, no un adiós definitivo. Chico enseñaba que el espíritu aprende más con los silencios de él. Tras 12 meses, después de los discursos, reconoce el valor de las palabras no dichas, de los perdones no exigidos, de las ausencias que hablaron más alto que 1000 justificaciones. El silencio es uno de los maestros del más allá. Espíritus desencarnados, en tragedias colectivas, reciben un acogimiento especial.
Equipos enteros están preparados para recibir estos grupos. El impacto inicial es grande, pero el amparo también. Nadie está solo. Incluso aquellos que se marchan en medio del caos son recibidos con luz y serenidad. El espíritu comienza a valorar pequeños gestos realizados en vida. Una escucha atenta, un abrazo sincero, un pan compartido. Esas memorias vibran como flores en su trayectoria espiritual. El bien más sencillo, cuando se realiza con amor, se transforma en eternidad en el plano astral. Que estas palabras permanezcan en su alma como semillas de luz. El ser amado que partió hace 12 meses no está lejos. Respira el amor que aún siente y tal vez, en este preciso instante, sonría al escuchar sus oraciones. El tiempo no separa lo que fue unido por el amor. Si el dolor de la ausencia aún pesa, transfórmelo en fe. El espíritu sigue vivo, aprendiendo, evolucionando, deseando su bienestar. Sea luz donde él fue sombra, sea paz donde hubo nostalgia. Chico Xavier nos enseñó que nadie muere. El cuerpo duerme, pero el alma despierta. Y este despertar, incluso entre lágrimas, es un renacimiento. Continúe el bien que él inició. Honre su memoria con gestos de compasión. La eternidad comienza ahora. La nostalgia es una señal de que el amor continúa, pero no la convierta en prisión. Ore, ame, siga. Cada paso suyo también es una victoria para él en el plano espiritual. Él quiere verle feliz, fuerte y sereno. La vida no terminó, simplemente cambió. Si este vídeo ha conmovido su corazón, deje aquí en los comentarios: el amor no muere. Que esta frase resuene como un abrazo espiritual entre mundos. Comparta también su historia. Puede ser el consuelo que otro corazón necesita para continuar. Dele me gusta a este vídeo si le ha traído paz. Compártalo con alguien que necesite este mensaje e inscríbase en el canal para recibir más contenidos como este. Aquí cada semana un nuevo soplo de luz para su camino. Juntos somos más fuertes. Que la presencia de Chico Xavier inspire su jornada. Que los enseñamientos del libro de los espíritus no sean solo leídos, sino sentidos. Y que el Evangelio de Jesús continúe siendo el mapa que nos guía a través de la oscuridad y el dolor. La espiritualidad es una llamada sutil. Escuche con el corazón, sienta con el alma y, si es posible, transforme su nostalgia en caridad. Cada gesto de amor es un escalón ascendente para el espíritu que ama y para su propio ser. El viaje del alma no concluye, simplemente cambia de estación. El tren de la vida continúa, invisible a los ojos, pero presente en el corazón. Que sigas con paz, fe y la certeza de que el amor verdadero trasciende la muerte y florece más allá. Que los buenos espíritus iluminen tu hogar. Que la paz que Chico sembró en tantas almas florezca también en ti. Hasta el próximo vídeo. Que Dios te acompañe y recuerda, la muerte es solo un detalle. El amor es infinito.